de cuáles son en los últimos 20 años los funcionarios o empresarios o actuantes beneficiarios de la corrupción y de la debilidad institucional del país que han tenido consecuencias, por ejemplo. No, porque lo más que hacían los gobiernos anteriores era quitar a ese funcionario. Pero acuérdate, porque tú tienes muy buena memoria, que doña Liceló Marte de Barrios, una mujer del establishment. Frase célebre. Exacto. 2 veces lo repitió. Sí. Con lo que se pierde en corrupción, se le hace una segunda República Dominicana. Sí. Y ella lo decía porque ella sabía. Y ella decía, yo mando las auditorías. Y muchas tienen elementos fácticos de delito penal. Y no actuaban. No ocurría nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Ese era el gran dolor de la sociedad dominicana. Por eso uno aspira a una sociedad más decente. Mira, por ejemplo, la ley de extinción de dominio. ¿Cuántos años tienen en el Congreso? Dice un señor ahí. Tiene casi 2 gobiernos y algo. Tiene 7 años. Sí. Reivindica que esa ley es de su partido. Sí, ustedes la aprobaron 3 veces en el Senado, pero ustedes eran mayoría. En las 2 cámaras. En las 2 cámaras. Y podían promulgarlo en el Poder Ejecutivo y no pasó. Y no pasó. Tuvimos 10 años luchando por la ley de lavado de activos. Una ley extraordinaria que la elaboró el Banco Central. Pero en el Congreso, esa ley la mutilaron. ¿Por qué? Porque los partidos políticos quitaron que ellos eran sujetos. No iban a molar cuchillo para su garganta. Pero eso te dice a ti la calidad de los actores políticos. Escúchame que te ponga esto, pero mira lo que salió ayer. PLD y Fuerza del Pueblo afirman que Estados Unidos y el Palacio presionan por ley de extinción de dominio. Eso, si tú le das una lectura semiótica, eso da vergüenza. Que 2 partidos digan que están presionando para algo que la sociedad aspira, señores. Para algo que ellos debieron trabajar. Debieron trabajarlo. Y tú estás diciendo que otros actores. Y yo le digo a ellos, mira, desde el 2004 para acá, si tú te pones a ver todas las reformas en términos normativos, jurídicos, para controlar la corrupción, normativo, eso vino de organismos internacionales. No fue producto de la calidad de los actores políticos. No fue producto de la decencia de los actores políticos. No, es que eso se marca dentro de un estándar de acuerdos internacionales. De ahí nació la ley de lavado. Ese convenio que se suscribió en la ONU, que da nacimiento a la ley de extinción de dominio, fue en 2006. Bueno, también de ahí sale la ley de compras y contrataciones, la ley de lavado y otras leyes. Es que es un estándar de transparencia internacional. No, y te salió la modificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el de Hacienda, todo eso fue producto de esa gran reforma, de esa ola. Si tú te miras República Dominicana y tú lo comparas con el mundo, nosotros fuimos uno de los países que más normativas jurídicas realizamos alrededor de el control de la corrupción. En términos normativos, nosotros la sociedad civil siempre aspiramos a esas leyes, porque por lo menos tú puedes exigir en función de qué parámetro. Ahora, las leyes son necesarias, pero no son suficientes si esos actores políticos no tienen la decencia de conducirse en la sociedad. Por eso tú ves que aún teniendo todas esas leyes, mira, hicimos la ley 340-06, pero le quitaron los dientes a esa ley. Sí. Le quitaron que esa ley se llamaba Ley de Compra, Contrataciones y Concesiones de Obras del Estado. Le quitaron concesiones para luego y que aprobarla aparte. ¿Se aprobó? No, porque en las concesiones ya tú sabes lo que ha habido. Eso deberíamos, vamos. La sociedad va a tener que estudiarlo algún día. Todo el desastre que hubo en los últimos 20 años en términos de esas concesiones del Estado. Y sacaron de la ley, por ejemplo, de esa ley de compra y contratación, el tema, por ejemplo, de la contratación de publicidad, que no se enmarca dentro de los procedimientos de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué se permite entre fuerzas contrarias, entre administraciones que debían ser independientes, observadores de sociedad civil que también tienen voz, aunque no tengan voto, que las leyes se mutilen de esa manera y terminan saliendo leyes posibles, como le dicen ellos, de una manera irresponsable? Exacto. Esa es una ley posible, o sea, no la ley adecuada, la ley posible, lo que se permitió o lo que se pudo sacar. Porque se forza el contexto.
Ahora mismo estamos demandando, por ejemplo, la modificación de las leyes del régimen electoral en el 2022. Ahora hay un espacio abierto para discutir y para que se pueda consensuar. Pero si no se aprueban ahora, entonces llega el periodo preelectoral. Y ya entonces, no se pueden aprobar. O se tienen que aprobar, porque ya tenemos encima el inicio, en julio del año 2023, el inicio oficial del periodo electoral, de la campaña, ya lo tenemos encima, y entonces ahí se tiene que apresurar. Entonces, cuando yo extiendo ese plazo, forzo el contexto en el que se va a aprobar, y eso permite que esas leyes terminen siendo mutiladas y que se logre lo posible en el momento. Pero es que en gran medida esos actores políticos de los distintos partidos se igualan en su esencia. Por ejemplo, los tres partidos más grandes están de acuerdo con seguir fragmentando el territorio dominicano cuando la Constitución demanda la ley de ordenamiento territorial. Insólito, pero no aprueban la ley pero no se aprueba la ley de ordenamiento territorial. ¿Está entendiendo? Que está consignado en 3 artículos de la Constitución. Es como una complicidad y un juego politiquero. Porque no es político, es politiquero. No, porque en tiene el que que parece ver que aunque ellos no son iguales, pero se ponen de en la acuerdo. esencia, porque es la falta de calidad de los actores políticos. Porque ellos están pensando que pueden tener un senador, que van a tener un gobernador. Pero fíjate, República Dominicana, oye, Estados Unidos, que ellos siempre lo toman de referencia, tiene una demarcación por cada 183,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos una demarcación por cada 3,500 kilómetros cuadrados. No, es que participación ciudadana. Bajo esa característica, nosotros tendríamos una sola demarcación. ¿Me entiendes? Así por los 48,000 kilómetros. Mira, hicimos participación ciudadana, hizo un estudio de 15 países de la región, comparando su población, territorio y demarcación. Por ejemplo, Costa Rica nos lleva 3,000 kilómetros cuadrados. Y Costa Rica lo que tiene son 7 provincias. Pero Colombia, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y 52 millones de personas, tiene menos demarcaciones que nosotros. Y Venezuela, Cuba, que nos lleva el doble, 112,000 kilómetros cuadrados. Entonces te dice la calidad de los actores políticos. Y no sé si viste el discurso de Tonti Rutiné, que aquello... Terrible. Que él aspira a que un día le pongan su nombre a una... Pero que ahí nacen las motivaciones de base por las que un legislador se le ocurre proponer una modificación. O sea, él ni siquiera está pensando en los principios del ordenamiento jurídico territorial. O sea, él no está pensando en eso. Él lo que está pensando en yo ser el único. Lo peor es que se aprueba. Es que uno no sabe de qué manera que le dio una consigue. Alucinación, una alienación. Sí, porque eso puede ser. Pero sí, está bien. Pero que los diputados lo aprobaran. No entiendo, porque está bien, él pudo darle, porque tú sabías que la locura puede ser momentánea, le puede ocurrir a cualquier ser humano. Sí. Por ejemplo, yo un día, hace cientos de años, quería hacer una llamada telefónica y acuérdate que no se sabía todos los teléfonos de memoria. Sí. Hoy la memoria me puso en blanco. Me quedé tranquilito, fue y volvió. Pero yo vi una doña que duró 21 días sin ver. Y el médico le dijo, el estrés está muy alto, quédate tranquilita que te va a volver. Y le llegó. Pues así mismo puede ocurrir. La mente se va también. Entonces le pudo ocurrir a él, y lo malo no es él en sí mismo, sino es esa cámara que aprobó aquello. Hay temas de intereses también que uno no lo debe ver por el color partidario, sino por la clase política. El tema de las preocupaciones de la ley de extinción de dominio o del ordenamiento territorial con fines de distribución política, o sea, política clientelar, por fines de tener espacios donde a quien ofrecerle una candidatura. Eso es un tema de clase política. No lo podemos enfocar en que hay un interés de un partido oficialista actualmente o del partido PLD o la oposición, sino de la clase. Entonces uno va evaluando cada una de esas acciones en función de a quién afecta, si a la clase económica o a un sector de la clase económica, o a un partido político o a la clase política, si al gobierno o la oposición o si a todo el sistema. Más o menos uno lo evalúa y entiende cuál puede ser la ruta que lleve cada una de esas decisiones o aprobaciones de leyes que se están tomando. El daño está en lo siguiente. Yo fui a Costa Rica, la última vez que yo fui, de las pocas veces que viajo, y allá estaban haciendo un plebiscito para ver si aumentaban 2 diputados. Aquí en la Constitución del 2010
Oye, Un plebiscito. sí, por 2. Nos metieron 5 diputados nacionales, que no sabemos cuál es la diferencia. Con No, nosotros. y no sabemos cuál es la función todavía. Después, a esta potencia mundial, después de Estados Unidos, nosotros somos la segunda potencia en el mundo, nos metieron 7 diputados de ultramar en esa constitución. Y como es un país supermillonario, nos metieron 20 diputados del Parlacén que ganan alrededor de $5,000. Y yo quiero que alguien me diga Sin la dieta. qué decisión ha tomado el Parlacén en los últimos 20 años que tiene, No, ninguna. vinculada. Hay hasta escritos internacionales sobre los aportes que hace el Parlacén a la democracia de los países. Y los mismos estudios al final dicen, pero se habla y se viaja, pero no se concluye en nada. Nada, y se bebe mucho. Mira, Yulisa, entonces, ¿cuál es? El daño está, y esto la sociedad tiene culpa, en gran culpa, que hemos dejado que la partidocracia, la clase política, se sobredimensione sobre la sociedad. Se supone que la clase política está subordinada a la sociedad, es una parte de la sociedad, pero jugó un papel tan enorme de hegemonía en la sociedad que nada, importante o no podía generarse si los actores políticos no están. Fíjate que hay sectores empresariales que van a inaugurar su empresa o lo que sea, y si no hay actores políticos, no hay nada. Aquí mismo tú miras, no estoy criticando así, pero tú miras y tú dices, pero por Dios, tantos psicólogos clínicos, tantos psiquiatras en una sociedad que está enferma. Mira, por ejemplo, yo no soy psiquiatra, no es científico lo que estoy diciendo, pero cuando tú evalúas la conducta de Jean Alain, te dice que tiene tres trastornos de personalidad, antisocial, el otro se llama límite de personalidad y narcisista, con un ego, que eso no tiene madre, es enfermo. Porque hace una Pero míralo ahí, inversión. $2 millones que te vi anoche que lo pusiste y entrevistaste dame ver cómo está la memoria, Víctor Hugo Michel. Sí. De Multimedios de México. $2 millones para su imagen y él para su dice, aspiración. y él dice, hasta a nosotros nos ha sorprendido el monto porque todos los proyectos que manejó esa senadora en cuanto a estrategia digital fueron fracasos. ¿Por qué se le daría $2 millones si fue verdad que se dio a un proyecto como ese? Y en efectivo. ¿Por qué manejar tanto dinero en efectivo? Los salarios de esa persona no justifican el flujo económico que había. No, es que estaba... Un procurador gana 200,000 pesos. No, 350,000. Bueno, Cuando pero le quitan lo de cuenta. Sí, real, salario real. Sí, pero él había declarado real. también, hay que entender que no eran sus únicos ingresos. Él había declarado un patrimonio, creo que de 200 millones al momento de llegar. En inversiones, en propiedades, no había un flujo económico para tú sacar $2 millones en efectivo, Bueno. entregárselo a una persona, comprar una casa de $2.3 millones en otro lado, comprar un solar de $1 millón en otro sitio. No, y todavía no te había mudado bien en la villa y ya tú invertías $12 millones en remodelación. Realmente hay cosas que no coinciden. No, es que cuando tú logras dinero lícito, de verdad, tú no gastas de manera Alegre. tan alegre. tu No, dinero. duele, a uno le duele su Porque eso, pesito. ha sido un proceso para tú llegar a esos niveles de ingreso y de ahorro. Y uno se gasta así, uno lo piensa y cuadra por aquí, y cuadra por aquí. Claro. O sea, no. Pero aquí ha habido mucha complicidad de parte de muchos sectores. En ese expediente, y ustedes lo van a responder después que podamos hacer una pausa comercial que tenemos que hacer, hay hasta un banco involucrado. Hay una institución bancaria que se prestó a prestarle a su vez una empresa aparentemente de carpeta para que pusiera una remodelación a nombre de esa compañía que resulta ser de una alta ejecutiva de un banco. Eso es lavar, eso es prestar nombre, eso es distraer. ¿Por qué una institución bancaria haría favores como esos? Recuérdense que como funcionario político era un PEP en la ley de lavado de activos y llevaba otro tipo de... Yo no he ido nunca a un banco que yo le diga al banco, yo no tengo cómo justificar eso sin que llame la atención y que el banco me diga a mí,
No, yo te doy una compañía para que tú lo pongas a nombre de la compañía y se contrate a través de la compañía. Mira, y entonces, mientras eso pasa, vete para mi casa. Bueno, tal vez cuestión de suerte. Sí, lo que no pasa sé. es que aquí ha habido mucho cinismo, mucha simulación, mucha hipocresía social. Un día yo fui a un banco, no voy a decir cuál, era $1.000.000. Y ya tú sabes, eso te investigan. Pero ese mismo día... La cédula y el acta de nacimiento todo, de la bisabuela de uno se la mandan a buscar. Ese mismo día... Y a estos individuos mira, ese no mismo les día, piden nada. en ese mismo banco, ahí fue que yo comencé a creer en Dios. Un político que está en la Cámara de Diputados había depositado $9 millones. ¿Y le pidieron algo? Eso es lo que te digo. Entonces, para que tú veas cómo la complicidad se da. Tuviste todo el dinero que movió Félix Bautista, 27.000 millones. Y nunca, ¿cómo lo introdujo al sistema financiero nacional y nadie dijo nada? Nadie No soltó dijo una nada, alarma. porque pero hay cosas ha habido una iguales vinculación de los preocupantes. actores empresariales. La operación Falcón, la operación Larva. Estamos hablando de narcotráfico. Dinero que no hay un registro formal siquiera de tú decir cómo lo sacaste. Que tú buscas en el pedigrí de la persona y no necesariamente encuentras fortaleza en las operaciones de negocios que tienen. Y no se les había generado alertas de lavado. Pero en otro de los casos se generaron alertas, pero la Procuraduría nunca le dio seguimiento. O sea, es una cadena. Bueno, vimos quién dirigía la inobservancias. unidad antilavado de activos. ¿Quién la dirigía? De la Procuraduría, el señor que fue destituido. ¿Cuál era el nombre de él? Miranda Villalona. Miranda Villalona. Germán Miranda Serio. Villalona. Hombre serio, ¿Cómo serio? muy serio. Miranda Villalona. Lo destituyeron para poner a otra persona. para poner a otra persona. Miranda Villalona fue, PC todos los años, hace un reconocimiento a las personas en su lucha, que han luchado por la integridad y en contra de la corrupción, su buen desempeño, sobre todo público. Y el primero que le dimos ese premio fue a Miranda Villalona. Sí, pero yo me refería al que destituyeron recientemente, ahora en esta nueva gestión. Sí, destituyeron al de lavado, ¿verdad? Ese Sí. es un procurador. Ese es un procurador sí. adjunto, pero yo estoy hablando de la oficina encargada de recibir las alertas desde los bancos, que las tramitaba la Procuraduría General de la República. Y ahí entonces uno decía, bueno, pero ¿y dónde estaba la alerta? ¿Dónde estaba la persona encargada de emitir esa alerta? Y el de recibirla, y el de darle seguimiento, el de procesarla. Archivada. Teníamos una procuraduría que no procuraba nada. Para sí misma. Claro, ella era parte del problema y no parte Pero de eso la es duro, solución. eso es duro. Yo trabajé en el Ministerio Público y yo sé que ustedes los dos tienen contacto con el Ministerio Público y es duro tener que mirarse hacia adentro y encontrar que la mayoría de las cosas que tú tienes socavaron y enterraron el trabajo de muchos años de mucha gente seria. De mucha gente seria, exacto. Por eso es que uno tiene que ver que hay matices, que es verdad que la sociedad, en medio de este proceso tan difícil mundial que está viviendo, es verdad que tú sabes que ahora mismo la CEPAR acaba de hacer un estudio de que en el mundo, sobre todo en América Latina, la inflación, la tasa de interés y el decrecimiento de la economía mundial, se está hablando de una estanflación mundial. Ya Estados Unidos está hablando de una recesión porque tiene 2 trimestres con caída. No aguantan el precio de la gasolina. No. 18 centavos le quitó el presidente Biden. ¿Me entiendes? Y abrió la reserva de petróleo para ver si eso bajaba la presión. Y en del medio de precio. esa crisis mundial con inflación que afecta más a los pobres que a todos los actores, Sí. República Dominicana está dando avance de generar más confianza institucional. Esa es una buena pregunta. Todo lo que estamos haciendo como país, ¿se puede decir que se está traduciendo en este momento o a largo plazo en una recuperación de la confianza institucional, además de la institucionalización de esos organismos del Estado? ¿Nos va a tomar mucho tiempo? ¿De qué manera va a impactar todo esto que se está haciendo para recuperar la fortaleza de esas instituciones?